están? Pues aquí vamos camino al aeropuerto para variar. Y en los devocionales de Inspiración Radio, los cuales también pueden ver en mi muro de Facebook, pero si no, solamente busquen en YouTube o en Facebook Inspiración Radio. Estoy empezando una serie acerca de la bendición, entonces esos complementan muy bien lo que vamos a estar hablando aquí. Vamos a estar hablando acerca de qué es lo que necesitamos o cómo sucede la bendición, cómo Dios opera la bendición y cómo la bendición tiene que operar en nosotros. Y esto es importante que lo entendamos, porque necesitamos entender que la bendición no es algo que llega a nosotros, sino es algo que tiene que operar por medio de nosotros. Es algo que tiene que tener un efecto en nosotros. No es nada más algo que Dios haga con la intención de agradarnos, sino que es algo que tiene que tener un trastorno. Y cuando digo trastorno, no lo digo en el mal sentido de la palabra, todo lo contrario, lo digo en el increíble buen sentido de la palabra, porque acuérdense que es la intención de Dios el transformarnos, no cambiarnos. Él quiere transformarnos, y cuando Dios nos transforma, quiere decir, Dios envía una palabra, esa palabra toma una personalidad, toma un efecto en nosotros, y después nuestra manera de vivir cambia, y esa es la bendición. Porque si usted lee en la Biblia, cuando Dios bendice a las personas, siempre la bendición tiene que ver con su carácter, no tiene nada más que ver con lo que les va a dar. Fíjense nada más, Abraham quería ser padre, y cuando recibió la bendición, no fue padre, fue patriarca. O sea, fue la evolución de la paternidad, se fue hasta el patriarcado, al grado que desarrollaba a otros padres, al grado que tenía gobierno y dominio sobre la vida de otros. Y de eso se trata el hecho de la bendición. Hay gente que está esperando una bendición y realmente está nada más esperando un efecto de algo, pero no una transformación. Y esto lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué pasa? Hay gente que le dice a Dios, sácame de esta deuda, pero el problema es que si Dios nos saca de la deuda, muy pronto vamos a estar endeudados otra vez. Entonces Dios lo que quiere hacer es transformar la manera en la que manejamos el dinero, porque aparte, en la personalidad de Dios y en la personalidad que Él quiere poner en nosotros, no solamente está la capacidad de administrar las finanzas, sino que también está la capacidad de multiplicarlas. Y eso es parte del efecto que tenemos, ¿sí? Cuando entendemos nuestra naturaleza a la imagen y a la semejanza de Dios. Y ahí es en donde empieza a cambiar la cosa, y ahí es en donde empieza a ponerse sabroso el asunto. Cuando entendemos la bendición de Dios, tenemos que entender que la bendición es evolutiva. O sea, ¿qué quiere decir? Dios nos va a dar algo, pero no se va a quedar ahí, sino es algo que crece y crece y crece. Es como la gente que cree que puede controlar su relación con Dios. No, cuando Dios llega a nuestras vidas, siembra en nuestro corazón la semilla de Cristo, y toda semilla muere, germina y crece hasta que da frutos. Es exactamente igual con la bendición. Si Dios nos da la capacidad de sanar nuestras finanzas, si Dios nos da la capacidad de ahora sí que de generar ingreso, va a haber un momento en donde no solamente nos dé la capacidad de generarlo, sino de compartirlo, y sobre todo de generar esa misma capacidad en otros. Y ahí es en donde debemos de poner mucha atención. Ahí es en donde tenemos que enfocar nuestra oración, enfocar nuestra atención y enfocar nuestra acción, ¿sí? Así que yo les quiero invitar a que pongan mucha atención, porque vamos a estar hablando en los siguientes días acerca de cómo funciona la bendición, de dónde viene la bendición, y quiero ahorita que me ayuden a enfocarse en una cita que a mí me puede fascinar, es una de mis favoritas de la Biblia, y que es consecuencia de otra cita. Génesis 1.28 es la cita de la que le voy a hablar, pero le voy a hablar primero de la primera cita. Génesis 1.26 habla de que cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice, hagamos al hombre ahora sí que a nuestra imagen y con la capacidad de expresar nuestra naturaleza. Y luego en el 28 dice, y bendijo Dios al hombre y le dijo, fructifica, multiplícate, llena la tierra, júzgala y gobiérnala. Entonces quiere decir, cuando Dios le dio al hombre la capacidad de expresar su naturaleza, le dio la misma capacidad de hacer lo que Dios hace.
Y esa es la bendición, cuando Dios pone la identidad a su semejanza, con la capacidad de expresar su carácter. Y eso es lo que tenemos que buscar cuando pensamos en términos de bendición. Eso es lo que tenemos que anhelar cuando sabemos que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Así que yo les invito a que se lleven esta cita, y entonces a partir de hoy y en los siguientes videos vamos a estar hablando acerca de cómo funciona esa bendición y a entender cómo el Génesis 1:28 es el eje de todas las bendiciones que Dios va a poner en nuestras vidas. Así que piensen esto: la primera bendición que Dios expresa en la Biblia es: fructifica, multiplícate, llena la tierra, júzgala y gobiérnala. Dentro de esas 5 cosas está toda la bendición que Dios va a expresar en nuestras vidas, y cada una de esas tiene que ver con cosas específicas de nuestro carácter y de la naturaleza que Él puso en nosotros. Así que nos vemos pronto. Gracias por estar al pendiente.